Y sí ven mi pantalla, ¿verdad? También pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Me parece muy bien. Bueno, la clase de ayer habíamos visto la teoría para la diferencia entre dos medias cuando la varianza es desconocida. En el primer ejercicio que empezamos a hacer antier, ya nos daban la desviación estándar. Ya era un dato que venía incluido. Pero en ocasiones, y sería muy común en una práctica, no conocer la varianza de una población. Para eso existen tres situaciones. La primera es, como habíamos dicho, si se superan los 30 datos, no hay ningún problema. Simplemente calculamos la desviación estándar muestral y lo trabajamos exactamente como veníamos trabajando, con prueba Z. Y de ahí no cambia nada. El problema sucede cuando tenemos poblaciones muestras de menos de 30 elementos. En ese momento pueden suceder dos situaciones: que las varianzas entre ambas poblaciones sean iguales, o que las varianzas entre ambas poblaciones sean diferentes. Por eso, antes de empezar a resolver el ejercicio, lo que hay que hacer es hacer una prueba, una comprobación si efectivamente tienen o no tienen las mismas varianzas ambas poblaciones. Empecemos por este ejercicio. Léanlo, piénsenlo y le damos. Ok. Una medicina A es aplicada a 10 pacientes aquejándose de cierta enfermedad. Otra medicina B es aplicada a otros 9 pacientes aquejados de la misma enfermedad. Nuestra población 1 sería una medicina A y nuestra población 2 sería una medicina B. La muestra sería de 10 pacientes para A y una muestra de 9 pacientes para B. Los tiempos de recuperación de los pacientes en día fueron los siguientes. Aquí tenemos la tabla de los datos. Y utilizando un nivel de significación del 5% y suponiendo poblaciones normales, se podrá concluir que las varianzas de población son iguales. Esto es lo primero que tenemos que hacer: determinar si sí o no tienen varianzas iguales. Se puede aceptar la hipótesis nula de que son iguales las medias de los tiempos de tratamiento de las dos medicinas. Una vez que hayamos determinado si son o no son iguales las varianzas, ya vamos a poder saber cuál de los dos métodos utilizar para el inciso B. Y con la respuesta que obtengamos en el inciso B, vamos a poder responder el inciso C. Pues primero vamos a hacer una prueba de varianzas o de homogeneidad. Como ya sabemos, el primer paso es la hipótesis. Lo que queremos comprobar es que las varianzas sean iguales. Por lo tanto, nuestra hipótesis nula queda de la siguiente manera: la desviación estándar poblacional
1, o la varianza 1 más bien, entre la varianza 2 deben ser igual a 1. Si ambas varianzas son iguales, quiere decir que la división entre una y la otra debe dar 1. Y como sabemos, la hipótesis alternativa nos debe contradecir esto. Es decir, la hipótesis alternativa nos debe decir que lo contrario, ¿no? Que no son iguales. Ahí ya planteamos la hipótesis. Siguiente paso es significación. Que hasta donde recuerdo el ejercicio decía que era del 5%. Entonces vamos a poner 0.05. Hasta ahí, ¿todo bien? ¿Por qué así la hipótesis nula? Lo que queremos comprobar ahorita, antes de hacer la prueba de medias, es comprobar si ambas poblaciones, es decir, si la población de la medicina A y la población de la medicina B tienen la misma varianza. Si resulta que tienen la misma varianza, vamos a utilizar las fórmulas de este apartado. Varianzas desconocidas, supuestas, iguales. Por eso se dice supuestas iguales, porque estamos haciendo una hipótesis donde decimos que ambas son iguales. Si la hipótesis nula se rechaza y vamos a favor de la alternativa, entonces tendríamos esto, que ambas hipótesis son diferentes. Y ya tendríamos que utilizar las fórmulas de este apartado. Si ambas varianzas son iguales, ¿qué significa? Que una entre la otra es igual a 1. ¿Y qué sería lo contrario? Que una entre la otra sean diferente de 1. ¿Sí? ¿O otra vez? Excelente. Paso 3. Estadístico. Aquí va una nueva fórmula que no habíamos visto. No, sí. No la habíamos visto. Que es el estadístico correspondiente cuando analizamos dos varianzas. Recuerden que el estadístico cambia dependiendo si es una media, dos medias, menos de 30 datos, más de 30 datos, si es proporción, si es varianza, si son dos varianzas. De lo que recuerdan de las unidades pasadas, ¿qué estadístico se usa cuando son dos varianzas? Díganme. ¿Qué estadístico es el que utilizábamos cuando utilizábamos dos varianzas? F, perfecto. El estadístico F. Entonces para este análisis necesitamos distribuciones del tipo F. F es igual, y la fórmula queda así, para que vayan haciendo sus formularios también. La varianza muestral 1 entre la varianza muestral 2. Así de fácil es esta estadística. Ya tenemos el estadístico, ya tenemos la significación y ya tenemos la hipótesis.
ahora vamos con la región crítica. Si vamos a utilizar la distribución F por ser varianzas, entonces bueno, ¿qué tipo de prueba de hipótesis es? ¿Unilateral o bilateral para empezar? Díganme, ¿es unilateral o bilateral? Así es, bilateral. ¿Me pueden decir, me pueden explicar por qué es una prueba bilateral? Porque es diferente de, exactamente, cuando la hipótesis alternativa es diferente de, sabemos que es bilateral. Por lo tanto, este 5% de significación se va a repartir de un lado, que va a ser 0.975, y del otro, que va a ser con 0.025. Pero también vamos a necesitar los grados de libertad. Así que vamos a utilizar Excel para agrupar estos datos. 656. A ver, aquí vamos a poner medicina A contra medicina B. La medicina A son 65674, 4, 76436, 6. Y la medicina B es 76795, 5 y 8768. Aquí está. Vamos a poner este colorcito, ¿no? Posiblemente nos van a servir las medias y las varianzas. La media se calcula así: promedio de todo esto. Y la varianza la van a calcular así: varianza punto S. S porque estamos hablando de muestra, porque esto es algo muestral. Si fuera poblacional hubieran puesto punto P. Pero solo de esta columna. Y aquí nada más arrastro. Y ya tenemos la varianza y la media de la medicina B y la varianza y la media de la medicina A. Posiblemente esos datos nos van a servir. Ahora, tenemos que la medicina A va a tener 10 grados de libertad. Bueno, 9 grados de libertad. Recuerden que los grados de libertad son igual al número de muestras menos 1.
Recuerden eso. Grado de libertad es igual al número de muestras menos 1. Por lo tanto, la medicina A tendrá 9 grados de libertad, mientras que la medicina B, 8 grados de libertad. Entonces, esto va a ser 9,8 y este va a ser 9,8. ¿Hasta ahí todo bien o alguna duda? ¿Por qué 0.975 y 0.025? Ok, como es bilateral, recuerde que este 5% corresponde a la región crítica, pero este 5% se reparte en partes iguales del lado izquierdo y del lado derecho. Por lo tanto, va a haber un 0.025 de un lado y 0.025 del otro lado. De un lado está este 0.025 y del otro lado está el 100% menos ese 0.025. Por eso da 0.975. Es decir, ese 5% se reparte en 2.5% y 2.5% por cada lado de la gráfica. De todas maneras, ahorita les hago la gráfica. Excelente. ¿Cómo conseguir esos valores F? Pues la primera de boletos es usar tablas. Vamos a las tablas F. Y el primero que dice, .975 con 9 y 8. Vamos acá a 9. Y aquí, y luego bajamos hasta 8. Y en 0.975 nos marca que es 4.36. Voy a acercar un poco más. Si tienen sus tablas a la mano, pues de preferencia. Bajamos a 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí está. 4.36. Por lo tanto, entonces primero es 4.36. Ahora, segundo, este que es 0.025. Recuerden que las tablas F no traen a 0.025, pero ¿se acuerdan que qué hacíamos? ¿Recuerdan qué hacíamos en las tablas F cuando, por ejemplo, este 0.025 que no aparece en tabla? ¿Quién se acuerda?
Dado que el punto 0.25 no aparece en las tablas F, ya ven que las F solo traen 95, 97.5, 99 y 99.5, ¿cómo le podemos hacer? ¿Interpolar quién con quién? Sí, pero para 0.25 necesitaríamos dos valores que estuvieran en medio, ¿no? Un valor antes y un valor después. Había una propiedad que tenían las distribuciones F, el estadístico F. Exactamente. Esa regla. Esto es igual a 1 entre cero punto 25, 8, 975, 8,9. Esto. Recuerden que si no aparece este valor en tabla, podemos buscar el inverso, 1 entre, y ya en lugar de 0.025 se pone el complementario, que es 0.975, pero se invierten los grados de libertad. En lugar de ser 9 y 8, ahora son 8 y 9. ¿Estamos? ¿Ya recordaron? Son los grados de libertad. 8 y 9 son los grados de libertad. 9 y 8 es el orden normal. Yo por ahora les vengo diciendo todo, tarde o temprano va a regresar. Todo nos va a ir bien. Y esto se extiende a la materia que viene después todavía. No es maldad, es por su bien que lo hago. Este 9 y 8 son los grados de libertad. Pero como no aparece el 0.025 en tablas, buscamos el inverso, con 0.975, 8 y 9. Ahora si vamos a las tablas F, uno entre, busquemos en tablas. Ahora buscamos aquí arriba, 8, y bajamos hasta 9, con 0.975 y da 4.1. Entonces sería 1 entre 4.1, que es igual a, déjenme ver, 0.224. Y ahí ya tendríamos la región crítica. ¿Cuál sería la región crítica entonces? ¿Qué?
F sea mayor a 0.24, que diga menor a 0.2439, o F sea mayor a 4.36. Esta sería nuestra región crítica. Vamos a asegurarnos que esté bien. Vamos acá al Minitab, en gráficas, en distribución de probabilidad, damos ver probabilidad, y normalmente ya lo tenemos por default en normal, pero la podemos cambiar. Miren cuántas distribuciones hay. Nosotros elegiremos la distribución del tipo F. Nos pide el grado de libertad del numerador, 9, grados de libertad del denominador, 8. En área sombreada vamos a poner que sea de ambas colas y con 5%. Y aquí está. 0.2438, los cálculos nos dieron 2439. Y del lado derecho 4357, 436 prácticamente. Nada más que aquí está redondeado. Así que prácticamente esto nos dio lo mismo que en el software. Esto que está en rojo sería nuestra zona de rechazo o región crítica, y lo que está en blanco sería nuestra zona de aceptación. ¿Estamos? ¿Todo bien hasta ahí? Continuemos. Bueno, ya aseguramos, ahora que ya tenemos la región crítica, vamos al paso de cálculos. Para cálculos, pues solo es sustituir en el estadístico. En este caso el estadístico es muy sencillo, solo es la varianza 1 entre la varianza 2. La varianza 1, según aquí el Excel, nos había dado 1.822. Y la de la medicina B nos había dado 1.5. Si dividimos 1.822 entre 1.5, nos da 1.2148. Por lo tanto, 1.2148 es mayor a 0.24, pero menor a 4.36. Eso quiere decir que está en la zona de aceptación. Si está en la zona de aceptación, ya en la decisión rechazamos a la hipótesis alternativa
y decimos que las varianzas son iguales. Y escribí mal decisión para variar. Y así está. Ahí ya comprobamos que ambas varianzas son supuestamente iguales. ¿Se entendió? En Excel, ¿qué se hizo? En Excel ya están aquí acomodados los datos. Sacar la media solo utilizando este comando, promedio. Y para las varianzas van a usar var.s. ¿Les parece si de todos modos este archivo Excel se lo subo a plataforma para que lo puedan descargar? Para esto, para usar este comando, por ejemplo, lo único que tienen que hacer es, lo voy a volver a hacer para que vean. Solo tienen que poner var.s y seleccionar la columna de datos de la medicina de lo analizado en cuestión y ya está. Aquí lo único que hice fue dividir esto entre esto. Esta es otra alternativa pues para que sepan calcular la varianza. Ya lo saben calcular a mano, ya lo saben calcular con calculadora, ya lo saben hacer con Excel, ya por todos lados lo saben hacer. Ahora, por ejemplo, por Minitab, pues ahorita voy por Minitab, así es, muy sencillo también. Pero antes de que lo haga ahí, ¿otra duda? Ya saben, con confianza pregunto. Nos va a servir más adelante en la siguiente parte del ejercicio. Por eso la calculamos de una vez, porque nos va a servir todavía. Entonces, ¿no se escucha? ¿Ya no escucha todavía? ¿No escuchan? Ok, ¿qué duda tienen? Antes de que continúe.
Continúo entonces. Si esto mismo lo quisiéramos hacer acá en Minitab, ya ven que acá hay un cuadro que es como tipo Excel. Podemos agarrar esta tabla de datos y copiarlos. Y miren, ya nos lo copió. Ahora, si vamos aquí a estadísticas básicas, van a encontrar dos varianzas, que fue lo que hicimos, una prueba de dos varianzas. Y hay dos opciones, ambas muestras están en una columna, pero en nuestro caso cada muestra está en su columna. Para la muestra 1 vamos a decir que es la columna 1. Miren cómo automáticamente ya nos pone la C1 que es columna 1 y C2 que es columna 2. Y para C2, la muestra 2 ponemos columna 2. Ya en opciones, pues tenemos un nivel de confianza del 95. Aquí por default lo tiene en desviación estándar, pero lo podemos cambiar a varianza. Podemos poner qué hipótesis queremos, mayor a, menor a o diferente de. Y van a habilitar este cuadrito que dice utilizar pruebas con distribución normal. Aceptar. No necesitamos drag. Y le damos a aceptar. Y vean cómo por acá nos pone que la relación estimada es 1.2148. ¿Sí lo ven? Aquí dice 1.2148. ¿Y cuánto nos dio en los cálculos? 1.2148. Miren, nos dice que de la columna 1 la varianza es 1.822. Vamos a ver cuánto nos dio en el Excel. 1.822. Vean cómo aquí dice 1.5. En el Excel que nos dio 1.5. Pero tal vez lo más importante es esto. Relación de estimación, que es 1.2148. Y ya ustedes, ¿dónde la dejé? Con ese 1.2148 ya pueden determinar que está dentro de la zona de aceptación, con la gráfica de distribución que también lo pueden obtener automáticamente por el software. ¿Se entendió? ¿O hay alguna duda? Bien, entonces prácticamente el ejercicio lo podemos resolver a mano con Minitab, Excel. Como recordarán también podemos encontrar los valores de la distribución F por medio de Excel. Pero ya vamos a la siguiente parte del ejercicio. Esta fue solo la prueba de varianzas. Aquí ya determinamos que vamos a favor de la hipótesis nula. Si vamos a favor de la hipótesis nula quiere decir que ambas varianzas son iguales. Si ambas varianzas son iguales, entonces tenemos que hacer nuestra prueba de hipótesis utilizando esta teoría. Varianzas desconocidas supuestas iguales, porque nuestra prueba dio que son iguales. Realizamos los mismos pasos que ya se deben de conocer de memoria. Primero,
Hipótesis. Una hipótesis nula, donde diga que la media uno es igual a la media 2. Y una hipótesis alternativa donde las medias son diferentes. ¿Para qué? Porque es lo que queremos comprobar. ¿Cuál de las dos medicinas es mejor? Si la medicina A o la medicina B. Pero en sí no estamos diciendo la A es mejor que la B o la B es mejor que la A. Ahorita solo estamos comprobando si son iguales o si son diferentes. ¿Todo claro hasta ahí? Vamos. El siguiente paso es significación. Según el ejercicio es del 5%. Y el tercer paso es estadística. En este caso el estadístico que se utiliza es este. Si hubiera dado la hipótesis que las varianzas eran diferentes, tendríamos que utilizar este estadístico. Es decir, depende de qué nos dé la prueba de hipótesis de varianza para saber cuál de los dos vamos a usar en la prueba de hipótesis de media. Entonces, este estadístico es el que vamos a utilizar. Para que no lo copie, por acá lo tengo ya hecho. Ahí está. Este sería el estadístico. ¿Todo bien hasta ahí? No, esto como tal que estamos haciendo ya es el ejercicio. El ejercicio es hacer una comprobación
cuál es la mejor media, si la media de el tiempo de la medicina A o la media de la medicina B, pero no sabemos cómo analizarla, no sabemos si la debemos analizar por esta teoría de varianzas iguales o si la debemos analizar para la teoría de varianzas distintas. Para poder saber cuál de las dos vamos a hacer, es decir, si vamos a utilizar estas fórmulas o si vamos a utilizar estas otras fórmulas, tenemos primero que hacer lo que hicimos hace rato, una prueba de varianzas. Ya que hayamos hecho esta prueba de varianzas, dependiendo lo que nos dé esta decisión, ya es que vamos a saber cómo resolver el problema. Es decir, cada vez que tengan menos de 30 datos, tienen que hacer primero la comprobación de varianza. Primero tienen que comprobar si son o no son iguales, y dependiendo de eso ya es cuál de las dos metodologías van a usar. Ahora, el paso 4. Región crítica. ¿Qué tipo de prueba es? ¿Unilateral o bilateral? Bilateral, exactamente, por ser la alternativa diferente de. Entonces, este 5% se vuelve a repartir en 0.975. ¿Qué tablas vamos a usar? Ahora díganme qué tablas vamos a usar. ¿Qué tablas vamos a utilizar?
No, F no. F, recuerden que es cuando son dos varianzas. T, exactamente T. Como son menos de 30 datos que tenemos. Y y es un análisis de medias, vamos a usar el estadístico T. Para usar el estadístico T necesitamos también los grados de libertad. Los grados de libertad para este caso se calculan así. Se suman las dos muestras menos 2. Tenemos en total 10 N1 más 9 muestras que son N2, tendríamos 19. Entonces sería 10 más 9 menos 2 igual a 17. Por lo tanto, los grados de libertad serían 17 y tendríamos que buscar T para 0.975, 17 grados de libertad. Igual para 0.025. La ventaja que tienen las tablas T y las tablas Z, por ejemplo, sobre la tabla F, es que por la simetría basta con que encontremos uno y sabemos que el otro es el negativo. Si vamos a nuestras tablas T, buscamos en 17 grados de libertad con 97.5, tendríamos que 2.11. 2.11. Entonces nuestra región crítica estaría entre 2.11 y menos 2.11. Lo podemos comprobar también acá. Vamos a gráfica, a distribución de probabilidad, ver probabilidad, y en lugar de utilizar la distribución F vamos a utilizar la distribución T. Área sombreada que sea de 2 colas, 95, y ver probabilidad y aceptar. Algo puse más. Grados de libertad. Grados de libertad 17. Y vean, menos 2.11 y 2.11. Lo mismo que nos dio acá. Esta sería nuestra región crítica. Nuestra región crítica es igual a T menor que menos 2.11 o T mayor que 2.11. Ya tendremos la región crítica. El siguiente paso son los cálculos. Es sustituir los datos en el estadístico. Si se dan cuenta, para sustituir en el estadístico necesitamos calcular esta SC. Esa C se le llama varianza común. Y la fórmula para calcular la varianza común es la que están acá en los diapositivos. Por aquí la debo de tener para que la copie. Es esta. Esta es la fórmula. Solo hay que sustituir valores. N1 es de 10, porque son 10 muestras de la medicina A. N2 es 9, 10 y las 9 muestras de la medicina B. Y aquí en S1 es la varianza de la medicina 1, que es 1.8222.
por 1.8222. Y ese 2 sería el 1.5, creo que era la varianza. Sí, 1.5. Y ahí ya tendríamos la varianza común. .67. Me dicen si me equivoqué o si hay una duda. No, sería al cuadrado si fuera desviación estándar, pero como es varianza ya trae el cuadrado incluido. Recuerden que varianza, aquí se los pongo, es S al cuadrado. La varianza ya trae incluido el cuadrado. Si lo que hubieran introducido la desviación estándar, ahí sí se eleva al cuadrado, pero la varianza ya está al cuadrado. ¿Sí quedó claro o hay más dudas? Continúo. Como ya tenemos esta SC, ahora sí, ya lo podemos sustituir en el estadístico. Entonces, a la hora de sustituir en el estadístico, es media muestral 1 menos media muestral 2. Lo que me preguntaban hace rato, si era necesario calcular las medias. Aquí es donde nos sirve. Sería 5.4 menos 7. Sería la media muestral 1, 5.4 menos 7 entre SC al cuadrado. Noten que aquí ya lo trae el cuadrado incluido, por eso no es necesario que lo vuelvan a elevar al cuadrado. El cuadrado ya está incluido. 1.67, 1.67 y la muestra de la primera distribución era 10 y de la segunda era 9. Y esto es igual a menos 2.69 46. Me dicen si hay un detalle o algo que no le hayan entendido. Y ahorita solo nos falta la decisión.
¿Dudas? Sí, subiré la clase. Se lo estoy grabando. Sí, va. Sí, lo estoy grabando. Bueno, vamos al paso último de decisión. El estadístico dio menos 2.69. Si recordamos, la región crítica es menor a menos 2.11 y mayor a 2.11. Por lo tanto, es acá, de este lado izquierdo y de este lado derecho. Y el menos 2.69 va a quedar de este lado. Por lo tanto, decimos que menos 2.6946 es un elemento de la región crítica. Por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula y decimos que no son iguales ambas medicinas. Así de sencillo. El Excel. Recuerden que estas son medias y varianzas muestrales. ¿Por qué? Porque son datos a partir de una muestra. ¿Dudas?
¿No hay dudas? Me parece bien entonces. ¿Qué les va a quedar de tarea? La parte bonita de esto. Para la otra clase quiero que me den la respuesta del inciso C. Es decir, con la primera hipótesis que hicimos, la de varianza, determinamos que ambas poblaciones son iguales. Con la segunda hipótesis determinamos que las medias no son iguales, pero el inciso C nos pide cuál de las dos es mejor. Eso quiero que la próxima clase ustedes me lo digan cuál y por qué. Esa sería la primera tarea. La segunda tarea, este ejercicio. Aváncenlo. Quiero que solo hagan esta primero, la prueba de varianzas. Para este ejercicio hagan lo mismo que hicimos acá en prueba de varianzas, pero ahora háganlo ustedes y ya yo hago el inciso B. Esa va a ser su tarea. Y nada, que luego no dije nada porque está grabado. Okay. En el transcurso del fin de semana les mando ya carpeta de ejercicios para que empiecen a chambear. Sí, para el martes.